bastante relevante de este gobierno es el progresismo. El gobierno actual del PRM ha adoptado el progresismo, pero como es de centro-izquierda no lo es completamente, esto para tener a los dos grupos de la población satisfechos, los de derecha y cristianos bien porque no han adoptado el progresismo como en otros países, pero mal porque está presente. Mientras que la izquierda y los progres ven bien que se han impulsado políticas inclusivas, pero no satisfechos con que no sean completas, pese que algunos estén en el Estado impulsando su agenda. Tampoco es que a este gobierno le beneficie ser completamente progresista porque lo sacarían del poder. Cada vez que sacan una política progre inmediatamente el pueblo protesta y tienen que dar marcha atrás. ¿Qué es el progresismo? Esta ideología busca un cambio que promueva la igualdad entre las personas con diferentes características y para eso buscan crear una sociedad igualitaria por medio de la intervención del Estado. Lo que muchos no entienden es que la única igualdad entre las personas es frente a la ley como se dijo anteriormente. Imponer otro tipo de igualdad descompondrá la sociedad como ya ha pasado con varios países. Por ejemplo, si un gobierno le da preferencias laborales a personas del colectivo LGBT o por su color de piel, primero estarían contratando a la gente por su identidad y no por sus conocimientos o habilidades. Segundo, no es una verdadera igualdad porque estaría excluyendo a los heterosexuales. Tercero, en un país donde abunda el nepotismo sería aún más perjudicial. Asimismo pasa ahora con los cupos de géneros donde exigen a más mujeres en puestos a veces sin tener la capacidad y al final hay más mujeres que hombres. Por eso esas políticas en vez de unir a la sociedad la dividen en las diferentes identidades de las personas, siendo una obvia contradicción. Muchos grupos políticos y organizaciones sociales defienden de forma incoherente agregar cupos a las femeninos para incluir a las mujeres en la política y se justifican con que deben darle un espacio y si funciona continúa y si no la sacan, mismas falacias que se utilizan para defender el nepotismo. Para explicarlo mejor, a la mayoría de mujeres dominicanas no les interesa la política y prefieren tener un trabajo en el sector servicios. Las que sí participan en la política no necesitan un espacio reservado, porque si son buenas en lo que hacen pueden seguir ascendiendo, no necesitan de políticas discriminatorias como si no pudieran valerse de sí mismas. Además, trae el problema de que al haber pocas mujeres que les interesa la política tendrían que rellenar cupos con mujeres desinteresadas, pero que no dejarían el cargo porque obtienen un beneficio, lo que a su vez les cierra el espacio que lo podría ocupar un hombre que sí está interesado en temas políticos. Algo irónico porque esas organizaciones son las primeras en oponerse al nepotismo. Lo mismo pasa con las exigencias de más mujeres en trabajos dominados por hombres, cuando son las propias mujeres las que no escogen esos trabajos, darle privilegios a ellas provocaría el mismo problema que con el cupo político. Algunas personas apoyan el progresismo con la falacia de que si en los países desarrollados o de primer mundo lo aplican se debería de aplicar a este país para ser como ellos. No, esos países no llegaron a ese estatus por promulgar leyes nocivas, más bien lo contrario. Han entrado a lo que algunos llaman decadencia por seguir esas políticas irracionales. Si de verdad quieren que el país sea desarrollado deberían de imitar las medidas económicas, educativas y sociales de dichos países. Si vas a imitar por lo menos copia lo bueno y los que lo hacen bien. En este momento es que algunos progresistas aplican la de no están en una lucha política y la rivalidad entre ideologías es imaginaria. Recordándolo al principio del vídeo, que alguien diga que algo no existe cuando está presente y él mismo forma parte de eso no lo va a hacer desaparecer con solo decirlo. Pero como suele pasar con los progresistas se contradicen. La gran mayoría de progresistas están en contra del pensamiento crítico porque creen ya tener la razón en todo, por eso evitan el debate, fomentan la división y el fanatismo. Todo bajo el dogma de que es más importante el deseo que el ser. Otra clara contradicción pues están en contra de la ideología conservadora al ser dogmática y tratar de imponerse en las leyes, pero ellos sí pueden imponer su ideología arcaica a los demás. Aquí un breve repaso al progresismo que se ha manifestado en el gobierno actual. Algunos comentarán que algunas características no son propias del progresismo y es verdad, pero la ideología predominante que las utiliza es la progresista. El globalismo, el propio presidente ha mostrado su apoyo incondicional a la ONU y demás organizaciones internacionales como la OEA y Amnistía Internacional. Esta junto a sus ONGs dependientes han hecho presión a la República Dominicana para que acoja a haitianos ilegales y fomente la Agenda 2030 la cual ya está presente en varias instituciones estatales. Abinader ha ido a la sede de manera inútil para buscar una solución al tema haitiano y siempre es ignorado. En vez de plantearle problemas del país está más pendiente de cumplir su agenda. Esto lo demostró en el 2024. Al igual que Leonel y Danilo firmó un trato a espaldas de la población, este es el pacto del futuro que sirve para acelerar la Agenda 2030. Al igual que antes solo le vendían a los dominicanos lo bueno, después de todo no hay un verdadero mal que se venda como tal, siempre buscará venderse como algo bueno. En este caso es bastante perjudicial para el país. Algunas empresas y ONGs han estado propagando la Agenda 2030, porque están financiadas por ONGs que forman parte de la agenda. Esto no solo ocurre con los típicos grupitos progresistas que atormentan al país, también con organizaciones neutrales o no progresistas que no tienen otras formas de financiarse. Estas a diferencia de las otras con una clara ideología han intentado vender la Agenda 2030 como algo deseable y que ayudará al país. La inmigración ilegal, ya se habló de este tema, algo que está muy presente en los gobiernos de la nueva izquierda. Consiste en recibir una gran cantidad de inmigrantes sin documentación, ofrecerles servicios gratuitos para ellos pero financiados con los impuestos de los ciudadanos y violar las propias leyes de los países involucrados para legalizarlos como ciudadanos del país. Finalmente intentan integrar a los ciudadanos a la nueva cultura así formando el multiculturalismo. El obvio problema es que al no haber regulación pueden entrar al país criminales, mafias y hasta traer enfermedades. Pero como es algo que no les conviene decir a esos gobiernos por lo que tratan de hacer pasar a esos inmigrantes como ciudadanos. Actualmente algunos países de izquierda han querido detener eso y otros como este no le encuentran una solución a largo plazo. El multiculturalismo, no confundir con la diversidad de culturas propias de un Estado, algo que la gran mayoría de países tiene. Este se refiere a la integración de una cultura trazada como una propia del país. Está bastante presente en República Dominicana en instituciones gubernamentales y otras con el apoyo de la Unión Europea promocionan actividades culturales como vudú y gaga que son de Haití y hay gente ignorante que hasta cree que el clerén es dominicano.
Hay historiadores han intentado distorsionar la historia dominicana para justificar esas prácticas como algo propio de los dominicanos. Aceptar a millones de inmigrantes ilegales que no se van a adaptar a la cultura y al contrario va a imponer la suya que es atrasada presenta un serio problema para la soberanía nacional. Porque algo muy característico de la mayoría de haitianos es promocionar el afrocentrismo en el extranjero cuando eso no les ha servido de nada, es comparable a los que huyen de países socialistas y cuando están en países capitalistas promueven el socialismo. Porque obvio que los haitianos no emigrarán a su amada África. Curiosamente en el 2010 el expresidente de Senegal quiso aceptar a inmigrantes haitianos y hasta les ofreció tierras gratis y ellos lo ignoraron. No hay que generalizar, no todos los haitianos son así, aunque la verdad es increíble la gran cantidad de haitianos desagradecidos que solo ven a los dominicanos como enemigos y lo peor es que a los gobiernos ni les importa porque ven esto al revés. Si tanto odian el eurocentrismo en la República Dominicana pueden regresar a su paraíso afrocéntrico el cual no garantiza ni el más básico de los derechos. De todos los países mulatos y mestizos de la región el que más acusan de racista y fomentan el afrocentrismo es en la República Dominicana. Irónicamente de parte del país más racista y homogéneo del continente. Solo con el objetivo de aceptar a ilegales haitianos por el color de piel. De ahí el gobierno inventó el término afrodominicano para dividir la sociedad, obvio que esto es para integrar a los haitianos quienes se identifican como africanos. Los dominicanos siempre han sido de mayoría mulata y mestiza, obviamente ha tenido problemas demográficos por las invasiones haitianas que siguen hasta hoy, y los olvidados éxodos dominicanos que datan desde la Capitanía General de Santo Domingo. En RD nunca hubo una división por colores de piel como en Haití o en Estados Unidos, dominicano puede ser cualquiera siempre y cuando esté legal en el país y acepte la cultura dominicana. Desde el punto de vista semántico el término afro es discriminatorio porque no existe eurodominicano ni asítico dominicano, lo que da a entender que esos son los verdaderos dominicanos, mientras que los afrodominicanos son gente traída de África. La gente que defiende esta palabra se le olvida que todos los dominicanos, incluso los más blancos tienen un padre, abuelo o ancestro africano, por lo tanto todos serían afrodescendientes, algo que deja menos válido al término, porque para abarcar toda la población ya están los gentilicios dominicano y quisqueyano. Los dominicanos no se identifican con África, porque al igual que Hispanoamérica tienen un origen indígena, europeo y africano, no uno solo. Además, la ideología afrocéntrica al igual que todas las corrientes progresistas no funciona. Aquí las razones. 1. Supremacismo. Quiere dividir las poblaciones de los países, de ahí el término afro como que por tener la piel oscura le debe más a un continente del que ni conocen que a su propio país. Creer que la identidad de una nación se basa por completo en el color de piel y sus genes es un pensamiento supremaquista. Y decir que dos países completamente diferentes son lo mismo porque tal vez sus ancestros estuvieron relacionados, es una creencia carente de fundamentos porque esa lógica no la aplican al resto de países y tampoco la basarán en los ancestros europeos solo en africanos por obvias razones. 2. Revisionismo histórico. Se hablará de este aspecto más a profundidad más adelante. En este contexto usan el revisionismo histórico para decir que la África subsahariana hizo un montón de logros que en realidad es de la civilización occidental, la cual constantemente atacan y afirman que esta fue la que se robó todos sus avances. 3. No progresan. No buscan un verdadero progreso. Europa en el pasado tuvo que tomar conocimientos del norte de África y hacía para avanzar su sociedad y eso la llevó a construir las mejores civilizaciones, no se limitó a lo que ya conocían. A diferencia de los afrocéntricos e indigenistas que quieren seguir con métodos y conocimientos muy retrógradas. 3. No le importa a los africanos. La mayoría de personas del mundo occidental y Asia no tienen ni idea de que en el continente africano se están desarrollando grandes guerras y genocidios. Además, que es el continente con más países y movimientos separatistas activos, pero nada de eso les importa a los afrocéntricos a menos que sea una tendencia, tampoco la crisis de Haití que ha matado a cientos de haitianos. Solo les importa atacar a países que no les ha hecho daño ni a ellos ni a sus ancestros. En fin, ¿de qué le ha servido el afrocentrismo a Haití? ¿Para qué la República Dominicana lo necesita? Si al país le ha ido bien sin esa ideología y el progresismo, más bien ambas han sido completamente contraproducentes en el desarrollo de la nación. Lo peor que ha venido con el multiculturalismo es el querer imponer el creole a los dominicanos. Ya en varias universidades los pensum de enfermería es obligatorio aprender creole. No sería sorpresa que luego lo impartan en los centros educativos, ya van muchos profesores que afirman que los haitianos no quieren clases en español. Además, grupos progresistas quieren que el gobierno incluya en la educación clases de creole. Por si esto aún no es suficiente, el gobierno haitiano ha empezado a promover esto por medio de las importaciones de productos dominicanos que deben estar etiquetados en creole y francés. Más problemas del controvertido mercado binacional que siempre ha perjudicado a RD. El revisionismo histórico es otro aspecto recurrente en el progresismo. Consiste en revisar los acontecimientos de la historia y reinterpretarlos, en este caso acorde a una ideología específica. Debido al problema educativo dominicano, muchos dominicanos no saben bien su historia y creen en propagandas afrocéntricas o haitianas. Desde el gobierno de Danilo se han encontrado libros donde hablan más de la historia haitiana que la dominicana. Al parecer desde entonces ni revisan los libros que hasta tienen faltas ortográficas, lo que significa desechar los libros y desperdiciar millones de fondos públicos. Por si fuera poco, los estudiantes haitianos quieren ignorar el himno, la bandera y la historia porque prefieren la suya. Esto no se limita en la nación, también ha pasado mucho con los dominicanos en el exterior y otros extranjeros, especialmente los que estudiaron en el CUNY, donde venden una narrativa antidominicana a favor de Haití. A la vez que se sataniza a España con la intención de separar a los dominicanos de su herencia hispana, algo absurdo, porque los dominicanos son el primer pueblo hispano de América. Y para colmo ese adoctrinamiento es financiado por algunos dominicanos.
Por eso si buscas vídeos de la República Dominicana o de la historia de la isla española aparecerán en los comentarios algunos haitianos y extranjeros diciendo tonterías como que ambos son un mismo pueblo, que la isla es de Haití o que la República Dominicana es un estado fallido. O peor, que los dominicanos no existían y fueron creados por los haitianos en 1844, pero los malvados colonialistas lo ocultaron. Otro tremendo disparate. Hay un montón de pruebas que los dominicanos existían desde 1492 mientras los haitianos llegaron a la en los 1600 s. Pero eso algunos haitianos no lo saben porque su historia se basa en un nacionalismo irracional basado en historias sin ningún sustento, mientras que las fuentes dominicanas se pueden comprobar con los datos históricos de España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, incluso con algunos historiadores haitianos y las construcciones que aún permanecen al día de hoy. Sin embargo, eso no les importa a los haitianos y dicen que todo es un invento de los blancos para atacar a Haití. Igualmente, creen que tienen el derecho de contar su propia historia en su modo irracional y arcaico. Nadie sabe cuál es el derecho en que una población recién llegada le puede decir a la población nativa que ellos llegaron primero a ese territorio. El revisionismo histórico ha estado presente bastante en el país desde hace décadas, por las facciones del PRD. Por ejemplo, sobrevaloran y santifican algunas figuras como Juan Baassi, Antonio Guzmán, Jacobo Magluta y hasta Peña Gómez. Los tres expresidentes tuvieron sus cosas buenas y malas, solo que no mencionan lo negativo como las crisis económicas, sociales y políticas que causaron. Y es bastante exagerado no solo venderlos a ellos como mártires defensores de la democracia, también le han puesto sus nombres a varios lugares, como si no existieran demasiados personajes dominicanos importantes que merecen más reconocimiento. Incluso han cambiado nombres de personajes históricos por políticos y artistas, que aunque estos sean importantes en sus áreas, no es bueno tratar de cambiar la historia borrando nombres de personas mucho más importantes que construyeron la nación dominicana. Por cierto, el revisionismo más descarado que ha hecho el PRD es que hicieron todo lo posible para ocultar todas las masacres en las que fueron directamente culpables, algunas mencionadas en el vídeo. Los dominicanos solo recuerdan la de 1984 porque fue la más grande, de las otras apenas hay información. Casi nadie sabe que un partido aún vigente que no es el PRSC tiene a sus espaldas casi 300 muertos. Aunque intenten ocultarlo, ese partido siempre ha sido violento, no hay que olvidar la infame batalla de las sillas. No se puede juzgar a una organización por cosas del pasado porque sus integrantes no son eternos. El que defiende ese pensamiento también debe de perdonar al Partido Reformista Social Cristiano y al Partido Esperanza Democrática, de lo contrario tendría doble moral. Si no es problema aceptar cosas del pasado, ¿por qué se omiten esas masacres en la historia dominicana en primer lugar? Apenas la de 1984 sale en libros de historia y en la prensa, el resto solo en algunos artículos periodísticos. Además, algunos dicen que fueron accidentes, pero si lo hubiera hecho otro partido dirían que fue una masacre, como pasó con el Granadazo que pasaron a acusar de un atentado al partido opositor a un accidente provocado por su propia gente. El revisionismo más justificado del PRD y sus divisiones es el de satanizar a Pedro Santana, primer dictador, a Trujillo y Balaguer. No lo malentiendan, si fueron tiranos que mataron a miles de dominicanos, eso nadie lo niega. El problema es que los últimos gobiernos han tratado de modificar la historia solo mostrando lo negativo de ellos, algo que está mal, pues le quita objetividad a la historia. Muchos argumentarán que esos sanguinarios no merecen ni siquiera nombrarle algo positivo. Es entendible, pero eso trajo otro problema. Al decir que todo lo que hicieron esos tres fueron cosas malas, se toma que cualquiera de sus acciones fueron negativas. Por ejemplo, el orden social, eliminar la cualquierización de los medios y la sociedad, tener la frontera y la inmigración controlada, usar mano dura contra los delincuentes y promover la identidad hispana y dominicana, son cosas que ahora algunos consideran fascistas, trujillistas o de ultranacionalistas. De ahí que muchos grupos progresistas y a veces los propios gobiernos se opongan a una de esas medidas que, aunque radicales, fueron las que mantuvieron mejor al país. Esa es la razón por la que algunos dominicanos quieren ese tipo de líder. Hay que recordar que no es buena idea radicalizarse, los muertos de cualquier bando son vidas humanas perdidas. El progresismo y el problema educativo dominicano han sido los mejores aliados de un gran número de haitianos en el exterior. Ellos en vez de velar por su propio país se la pasan constantemente atacando a los dominicanos con desinformación. Hay un grupo de haitianos que al no recibir clases son enseñados con cuentos de sus padres, quienes fueron a su vez enseñados también por sus progenitores. Esto hace que crean historias absurdas como que toda la isla les pertenece y que descienden de los taínos. Y cualquiera que le diga lo contrario es que se está creyendo la propaganda dominicana o blanca. Según ellos provienen de unos indígenas que desaparecieron 2 siglos antes que ellos llegaran a la isla. Para colmo es una contradicción porque siempre se la pasan hablando de afrocentrismo y de que la República Dominicana no quiere negros y ahora quieren ser taínos. Así son muchos inventos haitianos para atacar a la República Dominicana basándose en que si no le crees eres racista o eres víctima de la propaganda, algo que ha convencido a muchos extranjeros. Es increíble cómo le creen a un pueblo que fue el último que llegó a la isla, se robó un nombre taíno del que aún no saben su significado, que siempre ha querido ser dueña de esta y no a quien siempre la ha habitado, en este caso los dominicanos. Ese grupo apoyado por los afrocéntricos se inventan fuentes fraudulentas para justificarse y descalifican a fuentes confiables de diferentes procedencias por ser propaganda blanca o eurocéntrica. Son los típicos africanos que se apropian de culturas ajenas, porque ellos solo conocen la historia de los taínos por los escritos españoles o dominicanos. Su alucinación colectiva los hace creer que su creole es idioma taíno cuando en realidad es un dialecto francés con lenguas africanas. Los que creen eso no saben que los africanos fueron traídos a las islas precisamente por la desaparición de los indios, pero como no saben de historia creen ese disparate. Una pequeña minoría de haitianos tiene ADN indígena pero de los indios traídos por los franceses, por lo que es más creíble y hasta justificable que un dominicano se identifique como español que un haitiano como indígena. Después de todo, aunque le duela a los afrocéntricos y los progres, la historia de República Dominicana es la historia de Hispanoamérica. De verdad que hay un grupo de haitianos con serios problemas de identidad, solo que se proyectan en los dominicanos que sí tienen una identidad concreta como el resto de Hispanoamérica. Por eso es común ver a un grupo de estos apropiarse de elementos culturales dominicanos e inventarse de que son suyos. Lo que demuestra que para atacar a Dominicana siempre se inventan algo pero para arreglar a Haití no saben nada.
No sé cómo es que algunas personas se tragan sus cuentos y creen que ellos son las víctimas y los habitantes originales. Algunos no creerán que esto es un problema serio, pero es de verdad sorprendente la cantidad de youtubers que cada vez que hablan de la situación de uno de los dos países comete errores garrafales, no solo poniendo la frontera actual, mucho peor diciendo disparates como que Haití existió primero o que la República Dominicana es un país inventado o malísimo. Ya se ha visto como un grupito de pseudo-intelectuales quieren vender la idea de que si no existía la República Dominicana no existían los dominicanos. Bajo esa lógica Haití no existió hasta 1825 cuando Francia lo reconoció. Además, es ridículo decir que un grupo de personas no existe por no tener su propio Estado, es algo que diría gente que apoya genocidios. La isla era española y por lo tanto la República Dominicana es quien la debió heredar por utiae possidetis iuris, que significa usarás lo que posees de acuerdo al derecho o a la ley. Esto no quiere decir que los dominicanos reclamen Haití, más bien ningún país en su sano juicio lo haría. Excepto estos mandatarios pancistas ignaros, mentirosos y pérfidos. Desde hace siglos los dominicanos han querido dos estados separados en el que no se dependa mutuamente. Esto se demuestra que nunca en todos estos años ellos se ha intentado recuperar el territorio que Haití les robó. A diferencia de Haití, que quiere la isla para ellos y tratan de expulsar a los dominicanos, como se ha visto con la invasión actual. Es por eso que cada cierto tiempo se inventan un cuento más ridículo que el anterior para reclamar lo que nunca fue suyo. Otro invento propagado por los medios es el término antihaitianismo para chantajear. Desde la semántica deja entredicho que se debe ser pro-haitiano. El término pro-haitiano, aunque algunos no lo saben, existe desde el siglo XVIII, aunque solo variado un poco, en comparación con el haitianismo que existe hace poco. Pro-haitiano se usa para nombrar a personas que quieren que la República Dominicana resuelva los problemas de Haití porque supuestamente tiene una deuda histórica con este. Algo falso para cualquiera que sepa historia, más bien Haití tiene una deuda con República Dominicana al darle un montón de ayudas a los haitianos que jamás le ha ofrecido el propio Haití. ¿Para qué se utiliza el revisionismo histórico? Pues para buscar avergonzar a los países occidentales de su historia y cultura, a la vez que las culturas incompatibles y hostiles sí reivindican su pasado y cultura al punto de exagerarla. El caso de República Dominicana es increíble, pues siendo la tierra donde inició la construcción de lo que hoy es la civilización occidental del continente americano, la mayoría de dominicanos ni se entera de los grandes logros y avances que comenzó en la Capitanía General de Santo Domingo. No solo es una ignorancia presente en el país, también parece que el resto del continente ni se entera, por eso algunos son tan ignorantes que llegan a decir que entre los países con más y mejor historia del continente está Haití. La manipulación a la historia está presente en los medios de comunicación dominicanos como en el cine. En vez de hacer películas de los cientos de temas históricos, deciden filmar películas que difaman al país y sobrevictimizan a los haitianos. Para colmo, esas películas van a festivales internacionales y ganan premios porque gran parte del arte actual está conformado por progresistas. Algunos dirán que es libertad de expresión, sí, pero no deberían de gastar el dinero en basura cinematográfica a través de medios del país que tanto atacan. Y para los que defienden la libertad creativa, solo esperen a que hagan una película dominicana con fidelidad histórica para que los afrocéntricos chillen a nivel nacional e internacional. Es una contradicción que una película acuse a un país de racista y discriminatorio cuando en este se pueden hacer películas con toda la libertad, incluso que degradan a la nación. Ya se sabe que medios internacionales han hecho todo lo posible para bajar el orgullo dominicano, a la vez que sobrevalora lo haitiano. Por ejemplo, han publicado que el país que pasa más hambre de América, en el que comen galletas de barro, perros, gatos y hasta humanos, tiene una gastronomía superior a la dominicana. Por si fuera poco, desde hace años las emisoras haitianas intervienen las dominicanas, así propagando programas radiales haitianos en los radios dominicanos, un problema que aún el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones no logra resolver. Regresando al cine, el país cuenta con muchos incentivos, lo que ha molestado a la gente creyendo que es su dinero el invertido, cuando proviene del sector privado. Si se obtienen beneficios del mercado internacional porque países vienen a invertir en la República Dominicana, así que más de la mitad del gasto tributario del cine es compensado por ingresos fiscales. Nadie se quejaría de esas facilidades si se contara con un Estado pequeño y bajos impuestos, algo imposible en estos gobiernos, por eso la gente que desconoce el tema cree que se gasta dinero público, es decir, su dinero, cuando no es así. El verdadero problema con el cine dominicano es el siguiente. En 2023 se invirtieron 163.6 millones en 34 películas dominicanas y recaudaron alrededor 107.3 millones, es decir, solo un 9,2% del monto ejecutado. Algo que casi ninguno que defiende la ley de cine dice es que de las películas nacionales solo un pequeño porcentaje recauda el doble de la que costó, el resto son millones de pesos a la basura. Para los que argumentan que el valor de una película no solo vale por la taquilla, debe saber que la mayor parte de esos filmes dominicanos son de muy baja calidad cinematográfica, no rentables, exportables ni reconocidos. Y para los que hablan del mercado digital o streaming, deben saber que apenas algunas películas llegan a una plataforma de streaming, de las más de 600 películas realizadas en toda la historia del país apenas llegan 20 a lo digital. Tampoco es que siendo adquirida por una plataforma de streaming va a recuperar el abismal déficit que dejó. Por esto, para cubrir este margen se utiliza el dinero de las que recaudaron y las películas extranjeras que se filman en el país, haciendo un círculo de mediocridad. Si existen buenas películas que han sido fracaso de taquilla, en el propio canal se hablaron de buenas películas dominicanas que sí hay un puñado, pero es un pequeño porcentaje en comparación a películas dirigidas a un público muy minoritario y las obras de arte moderno que solo a los pretenciosos les gusta. Ese no es el único factor, gran parte de la población dominicana no puede ir al cine por varias razones, por eso si pueden ir una vez irán por una película que les llame la atención, no para ver experimentos audiovisuales de cineastas primerizos. Y no, producir algo por el solo hecho de producirlo no significa que va a mejorar el mercado, de ahí la mediocridad. Es como decir que se puede hacer un negocio de cualquier disparate que nadie comprará, y para que no quiebre se le invierte dinero privado, solo porque existe el libre mercado. Algunos de esos desastres audiovisuales con presupuestos millonarios no terminan ni recaudando ni una cuarta parte de lo gastado, solo sirven para que un grupito se beneficie. Aunque sea dinero privado, eso no quita el desperdicio de millones de pesos, que aunque no provengan de los ciudadanos es un derroche de dinero. Aclaro,
Aquí no se está diciendo que se deba derogar la ley de cine, quitar los incentivos, o ir en contra del arte y la cultura, solo se está criticando ese aspecto. Por tales razones se debería evaluar con mucho más detenimiento una película. Prefieren la cantidad sobre la calidad. En vez de hacer 40 películas por año que ni la mitad de la gente ve, mejor hacer pocas pero con mejor y mayor producción o producir miniseries que son más fáciles de adquirir por las plataformas de streaming. Igualmente, no darle prioridad a proyectos que vayan en contra de la República Dominicana. Como se ha visto, el cine sirve para impulsar el turismo. Enseñar en el exterior películas que se hacen con todas las intenciones de atacar al país no van a incentivar la inversión extranjera. Además, esas basuras cinematográficas son el claro ejemplo de morder la mano que te alimenta. El discurso racial o teoría crítica de la raza es algo ya bien sabido en la corriente progresista, la cual trata de que el racismo, además de estar en todos los aspectos de la sociedad, es estructural y para aplicar la justicia racial hay que tomar en cuenta la raza de la persona, es decir, el color de piel. Esta ridícula idea es propagada por las incontables ONGs haitianas en el país. Así es como extranjeros han querido vender la narrativa de que los dominicanos y haitianos son lo mismo porque visitan lugares poblados por haitianos y creen que son dominicanos. Porque ahora hay un grupo de turistas en las redes sociales diciendo esta tontería como si ellos conocieran todo el país más que un local solo por visitar los lugares más famosos por menos de una semana. A lo que se suma la confusión de que algunos haitianos salen del país con pasaporte dominicano. Asimismo hay descendientes de haitianos y haitianos participando en deporte y concursos de belleza. Está bien, tienen su derecho a participar siempre cuando sean ciudadanos o sean legales en el país. Aunque la verdad es cuestionable que algunas haitianas ganen concursos de bellezas cuando hay dominicanas que le superan bastante. El verdadero problema es que ellos se dejan utilizar por el tipo grupito afrocentristas para venderlos como que todos los dominicanos son así y si se les critica empiezan a difamar al país de ser racista. Sí, un supuesto país tan racista que les permite participar como cualquier otro ciudadano nativo. También está el caso de una haitiana que fue Miss Haití y por razones que nadie aún comprende se puso a representar a la República Dominicana, algo que hasta va en contra de las leyes del país, pues ni lleva viviendo 3 años en el país. Aunque al final no participó, deja un mal precedente porque fue ella quien por presión social renunció, no intervino los organizadores del concurso. Los afrocéntricos han querido desplazar a la minoría blanca que siempre ha estado en el país, porque ya es común en ellos decir que los blancos nativos no son dominicanos y los haitianos sí aunque estén ilegales y no tengan nada de dominicano. Muchos extranjeros han comprado ese absurdo relato al punto de creer que no existen blancos dominicanos o que estos son extranjeros en la República Dominicana. Del mismo modo, dominicanos progresistas e incluso apoyados indirectamente por los últimos gobiernos han querido vender que República Dominicana es un país negro cuando siempre ha sido mulato hispano. De ahí el chantaje de que los dominicanos se creen blancos, propagado por Estados Unidos y aceptado por otros países ignorantes. Nunca se ha negado la herencia africana, es parte del origen dominicano, así como la europea y taína. Destacar una sola para complacer a extranjeros es absurdo. ¿Qué tiene que ver todo eso con el discurso racial? Pues además de ser una forma de atacar a la identidad dominicana, afirma que todos en la isla son africanos, o como dicen esos mononeuronales, son lo mismo, lo que hacen ver que el oprimido es el haitiano al ser más negro, esto según la teoría crítica de la raza. En los últimos gobiernos se ha visto que cada vez que un haitiano sufre un incidente con un dominicano hacen un comunicado, le dan seguimiento al asunto, se involucra la Embajada de Estados Unidos, el propio Haití, ONGs y grupos progresistas, para que al final se aclare el malentendido y se castigue al dominicano. Algo muy diferente cuando un haitiano agrede, viola, roba, envenena o asesina a un dominicano u otro haitiano. Esas noticias solo se verán a nivel nacional y las organizaciones anteriormente mencionadas la ignorarán y en el peor de los casos culparán al dominicano. Eso no es todo, porque algunos medios de comunicación, especialmente algunos periódicos, tienen prohibido mencionar la ciudadanía de un criminal si es haitiano por supuesto racismo o xenofobia, pero si el criminal es dominicano publican toda su información como tiene que ser. La prensa de verdad tiene un serio problema, gran parte de los medios ha perdido la objetividad, pues deciden encubrir criminales al no mostrar su rostro y ni su nombre real con la excusa de proteger su presunción de inocencia, mientras que las víctimas sin importar que sean menores de edad publican su rostro, nombre y hasta dirección. No se sabe por qué hacen esto, parece parte de la agenda de tratar de manera pasiva a los criminales especialmente a inmigrantes ilegales como si eso resolviera algo, cuando es todo lo contrario. Por cierto, algunos periódicos digitales tienen a redactores haitianos o prohaitianos carentes de la más mínima objetividad y profesionalidad, ellos solo se amparan en la libertad de expresión. La protección a criminales hasta ya apareció en la Suprema Corte de Justicia que quiere que sus procesos judiciales sean anónimos para no revelar la identidad de los implicados. El discurso racial es irónicamente discriminatorio, aunque no se aplique legalmente, hay personas que sí lo hacen, de ahí que en Estados Unidos algunos jueces no quieran juzgar a algunos criminales afroamericanos o se le intenta reducir sus condenas. Algunos dirán que eso no llegaría a pasar aquí, pues sí han pasado casos aislados de ese estilo. Por ejemplo, 3 haitianos secuestraron, torturaron y violaron a 2 mujeres por días y cada uno recibió 15 años de prisión, mientras que un dominicano por el mismo crimen a una sola mujer fue condenado a 30 años. Esta noticia pasó desapercibida porque de nuevo la prensa para quedar bien con los extranjeros puso que fueron condenados a 45 años, siendo una verdad a medias. Degradación social y relativismo moral, ya se tocó este tema, solo que ahora se ha incrementado la cualquierización, la degeneración y el mal gusto en la sociedad. Solo que ahora el gobierno se excusan con la libertad de expresión, si es un estado democrático, pero es raro que cada vez que sale un acto asqueroso salga el gobierno a defenderlo, ojalá le dedicaran esa misma energía a resolver algunos problemas del país. Muy amantes de la libertad pero cuidado con ofender a un servidor público porque vas preso y tienes que pagar multa. Se espera que al autor de este vídeo no le pase nada malo por haber llamado a algunos políticos corruptos, incompetentes, mediocres, desgraciados, ineptos e hipócritas. Regresando al tema, una muestra clara de su agenda pasó en la nefasta Feria del Libro 2022 donde los progresistas hicieron cuanta porquería les dio la gana y el gobierno salió a defenderlos. El relativismo moral se puede resumir como no tener un eje moral y
decir que todo puede ser malo o bueno dependiendo de la persona y las circunstancias. Algo que en realidad lo ha tenido los gobiernos de las últimas décadas. Para entenderlo más fácil, es el típico critican a la oposición por cosas malas o inmorales y cuando llegan al poder continúan haciendo casi lo mismo. Este gobierno, a diferencia de los otros, ha querido venderse como serio, cuando obviamente no lo es. Feminismo y aborto. El feminismo en sus inicios tuvo como objetivo la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, así como mejoras sociales para las mujeres. Esa fue su tesis, hasta la tercera ola feminista donde apareció muchos de sus males como la interseccionalidad, una característica fundamental del progresismo. Este término significa que las personas son oprimidas o obtienen privilegios en la sociedad de acuerdo a sus características identitarias. Esta ola dio lugar a la nefasta cuarta ola, las cuales solo buscan otorgarle más privilegios a las mujeres y dividir la sociedad principalmente entre hombre y mujeres. Sobre el aborto estuvo presente desde la segunda ola. Es increíble que exigieron derecho para las mujeres a la vez que mataron a miles de niñas antes de nacer. El feminismo y sus organizaciones, como se vio antes, cada día tienen más fuerza en el país, especialmente en esta administración. También está presente en el Ministerio de la Mujer con su agenda feminista. Después de todo, Abinader se comprometió con las 3 causales, pero como ganó a la mayoría conservadora en contra del Código Penal, sigue sin aprobarse. La irónica Profamilia, sí, está en contra de la familia, no es nuevo que ese organismo esté a favor del progresismo. En el 2015 presentó un libro con ideología de género el cual el Ministerio de Educación tuvo que remover por presión del Congreso. Además del apoyo estatal, universidades han mostrado su apoyo como INTEC y UNIBE. El caso de INTEC es peor porque también promueven la agenda de género y quieren más cupos para las mujeres pese a que ellos mismos reconocen que la mayoría no escogen cierto tipo de carreras. Lo curioso es que estas organizaciones quieren el aborto para las dominicanas y apoyan que las haitianas tengan más hijos y hasta que se les otorgue la ciudadanía pese a estar en el país de forma ilegal. Es más que obvio su discurso antidominicano. Regresando al feminismo, suele justificarse con que busca erradicar con el feminicidio y violencia de género que parece un sinónimo. Esto no es verdad y se verá a continuación. El término feminicidio está mal, es otro concepto inventado por el feminismo presente en el gobierno dominicano desde hace años. Significa el asesinato a una mujer por ser mujer, algo carente de sentido a menos de que sea un ataque incel y en el país esas personas están más ocupadas autodestruyéndose. En el caso dominicano más del 90% de los asesinatos de mujeres son casos pasionales. Algunos tratan de reinterpretar el término afirmando que es asesinato de una mujer, algo bastante específico, así que homicidio sería para todos los demás homicidios, para que separar esos términos y al final es el mismo crimen pero diferente persona. Hasta en eso quieren una división. Se supone que el feminismo buscaba la igualdad entre el hombre y la mujer, por lo tanto, ambos deberían ser iguales ante la justicia. El feminismo no acabará con las agresiones a mujeres, porque como se ha visto en los países donde llegan al poder hacen lo contrario. Para explicarlo simple, tratan de traer a la República Dominicana las mismas horribles prácticas que hacen en el extranjero como reducir las penas a los violadores y asesinos de mujeres. Esto se vio en el Código Penal y el Código condena con 40 años a quien mate a una mujer, en el mal llamado feminicidio. Y las violaciones solo serán condenadas de 4 a 10 años de prisión, en el caso de que la víctima sea menor de edad serán de 10 a 20 años de prisión. Feministas no protestaron. Si un inmigrante o alguien de su propia ideología agrede a una mujer o niña lo ignoran por completo. Las organizaciones feministas y el Ministerio de la Mujer han ignorado completamente los ataques de inmigrantes ilegales a mujeres y niñas. Esto ya ha pasado muchas veces con la invasión haitiana, pero no se manifiestan y no lo harán porque de nuevo, no les importan de verdad las mujeres. Más bien están a favor de la inmigración ilegal haitiana y las ONGs feministas han formado una coalición con ONGs pro-haitianas. Las violaciones y asesinatos de mujeres por parte de haitianos es ignorado por los medios de comunicación internacionales, ya se sabe que solo les importa los casos si es a una haitiana. Pero si es un crimen de un dominicano contra una haitiana aunque sea cuestionable por faltas de pruebas, todas las organizaciones mencionadas anteriormente se manifiestan y siguen el caso. Si al final se descubre que fue un malentendido o que el crimen fue cometido por un haitiano, ni siquiera se interesan por el caso. Legalizar el asesinato de niños dominicanos con el aborto, al parecer ahí no son ni humanistas ni protectoras de las mujeres. Hacen vandalismo y disturbios. Las ONGs feministas dominicanas han hecho manifestaciones, no directamente vandalismo, eso lo hacen sus aliados haitianos. Sin embargo, un privilegio que tienen las mujeres dominicanas es que pueden agredir y hacer vandalismo y ningún hombre puede hacer algo, porque si alguien la toca inmediatamente será detenido por agresión. Gritarle o decirle que se detenga es contraproducente porque puede decir que se le estaba faltando el respeto. Quieren imponer esa ridícula ley que está en contra de la presunción de inocencia y que permitirá arrestar, difamar y hasta desempeñar a cualquier hombre con solo decirlo. Otro de los privilegios que tienen las mujeres dominicanas es la desigualdad en la ley. Si un hombre mata a una mujer puede estar en la cárcel por 20-30 años, mientras que si una mujer mata a alguien puede tener condenas más leves como 15 años y siempre libertad condicional. Y ni hablar de acoso o abuso sexual, donde a veces la mujer no es arrestada. Esta desigualdad de justicia obviamente no la van a resolver porque ya se sabe que en realidad no se busca una igualdad de derechos entre hombre y mujeres. Por lo que darle más privilegios a las mujeres lo único que hará es que la minoría machista e incel se incremente dando lugar al penúltimo punto. Crear una ridícula guerra de sexos que descompondrá la sociedad. Parece una exageración, pero los países que les han caído la cuarta ola del feminismo ha hecho que no solo gran parte de las mujeres se radicalice, también hombres que se convierten en la versión masculina del feminismo. El último punto está muy presente en las organizaciones feministas y es que también han hecho alianza con la comunidad LGBT, quienes también quieren privilegios. Así ellos empiezan y luego, como se ha visto en países progresistas, hombres se identifican como mujeres para ingresar a baños, vestidores, competiciones y concursos de mujeres y niñas. Así que no, el feminismo no es la solución. Si de verdad les importara, las mujeres imitarían a los países que mejor las protegen o las que han aplicado leyes irónicamente misóginas. Entre otras características nefastas de la cuarta ola está en no atacar al origen de los homicidios y si a la mitad de la población, es decir, los hombres, a la vez que desperdiciar dinero del Estado en cosas que no sirven.
En República Dominicana el Ministerio de la Mujer está realizando talleres en contra de lo que llaman masculinidad tóxica, que busca acabar la supuesta cultura patriarcal que oprime a las mujeres, deconstruyendo los roles masculinos en la familia y la sociedad. Igualmente, quieren implementar la perspectiva de género que se resume en decirle a las instituciones que deben tomar más en cuenta a las mujeres por el hecho de serlo que los hombres porque son quienes tienen ventaja en la sociedad. Entre sus gastos de dinero público está que abrieron una escuela de igualdad para reducir la violencia de género. Entre otras medidas progresistas del gobierno está el proyecto de ley que establece capacitación en género a todos los servidores públicos que integran los poderes del Estado. Esto también lo ha manifestado otra institución estatal, el Instituto Nacional Formación Técnico Profesional Infop, con sus ridículos talleres y seminarios de género. Por otro lado, la Procuraduría ha realizado publicaciones en contra del machismo. Sus objetivos son el de crear una nueva masculinidad que será menos violenta, es decir, hombres más débiles. Ya de por sí la masculinidad dominicana está teniendo una crisis, una parte de la población carece de una figura paterna o no está presente, sumado a la deficiente educación, la degradación social, la falta de apoyo psicológico solo ha empeorado las cosas. De ahí la falta de caballeros y la aparición de gente prepotente, violenta o muy afeminada. Atacar a lo masculino no detendrá los feminicidios, solo creará un grupo de hombres blandengues o resentidos. Esto se resuelve educando a los jóvenes explicándoles de comportamientos tóxicos como el no ser posesivo y obsesivo. No hablándoles de micromachismos o de que deben ser menos masculinos. Aumentar las condenas a quien cometa un crimen y perseguir casos de inmigrantes ilegales que también cometen esos delitos. Asimismo darle seguimientos a los casos de violencia familiar, a las órdenes de alejamiento, las cuales a veces las autoridades ni se preocupan en verificar su cumplimiento. Y fomentar la terapia de parejas para resolver sus serios problemas. Es difícil que el Ministerio de la Mujer lo haga, después de todo su ministra se reunió con la ministra de Igualdad de España Irene Montero, nefasta por su ley que le rebaja la condena a violadores y decir abiertamente que los niños pueden consentir relaciones sexuales con adultos. Tal vez el Ministerio de la Mujer sea el más inservible de todos y hasta el más tóxico, porque muchas personas han tenido que renunciar por el ambiente laboral bastante abusivo. Ideología de género. Consiste en la absurda idea de que la identidad sexual del ser humano se define no por su cuerpo, sino por su imaginación, la sociedad y el sustento de una falsa identificación. Tiene muchas definiciones, pero si se busca en algunos medios los progresistas han intentado vender esto como una conspiración o un término despectivo. Para resumir es la idea completamente irracional de creer que el sexo o género no está determinado por los cromosomas y genitales. Porque la verdad es que el género está ligado al sexo, no se pueden separar porque para que exista el concepto a nivel social debe de tener una base biológica y todos antes de nacer tienen un sexo, no existe tal cosa como sexo asignado al nacer. Para los que no entienden, tratar de imitar la apariencia y forma de actuar del género contrario no cambia el género. Lo irónico es que quienes defienden estas ideas quieren cambiar los roles de género, pero si lo hace alguien que busca ser del género contrario lo apoyan. Además, si estos roles pueden cambiar, ¿cuál es la necesidad entonces de actuar del género contrario? Igualmente, ¿por qué algunos deben modificar su cuerpo para parecerse al sexo contrario si lo que importa es lo social? Por cierto, es imposible cambiarse de sexo por obvia biología, pero esa gente no sabe ni de ciencia. La gran mayoría de los trans sufren de un trastorno psiquiátrico llamado disforia de género y esto no se resuelve haciendo la mal llamada transición de género que es una mutilación al cuerpo, mucho menos haciéndolos pasar por el sexo contrario mediante la ley. Esto provoca que se apliquen las nefastas leyes de género como la trans donde cualquier hombre puede ser legalmente mujer y no se puede cuestionar por discurso de odio o discriminación. Y se han visto casos nefastos a nivel internacional donde estos hombres invaden espacios de mujeres como baños, vestuarios, cárceles, deportes y concursos de belleza. Algunos dirán que es porque algunas personas se aprovechan de eso, pero ¿cómo saberlo? Esto pasa cuando se toma una idea extremista y luego quieren que no sea tan extrema. Relativizar la biología abre la puerta a un grupo de degeneraciones, pues de nuevo, como quieren que un concepto extremo no sea tan extremista. Por ejemplo, crear nuevos géneros como el no binario, el género fluido y lo asexual. Actualmente algunos LGBT han hecho control de daños y han dicho que no son nuevos géneros sino orientaciones. Esto termina en lo mismo, solo hay dos orientaciones porque hay solo dos géneros. Es increíble que algo tan básico que te dan en primaria hay que discutirlo hoy. La gente que defiende la ideología de género ni sabe quién lo parió. Para los que afirman que existe un 1% de la población con otro género, es mentira, que tenga un síndrome no lo hace de otro género, son personas de un determinado sexo pero con una patología. Los intersexuals o hermafroditas que siempre han sido una excepción al final van a desarrollar uno de sus genitales. Ya habían casos de esos en la República Dominicana y ellos se integraron bien a la sociedad. Si se les hubiera vendido disparates a esas personas como que son de otro género le hubieran dañado la vida. La ideología de género ya lleva su tiempo en la República Dominicana, como lo fue el caso de los libros de degenerados mencionados anteriormente. Sin embargo, su aparición más importante es en los colegios privados como el caso del Carol Morgan School donde enseñaba con unos libros con contenido pornográfico, lenguaje obsceno, homosexualidad y vulgaridad. Por otro lado, hay ciertos eventos y actividades en las que participa el gobierno donde en el formulario de inscripción permite a las personas identificarse como quieran. Aunque el gobierno no haya hecho los formularios sí lo aprobaron como si existieran más géneros. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, esa institución que se ha vuelto nefasta porque los niños bajo su vigilancia se han fugado, han sido abusados sexualmente o han muerto en circunstancias extrañas. En el 2023 mostraron un manual de educación sexual integral que promovía la sexualización de niños entre 2 y 6 años al enseñarles una serie de prácticas sexuales propias de los degenerados. Cuando la gente se enteró rápido hicieron control de daños, modificaron el manual y ahora supuestamente enseñan educación sexual integral sin incluir cosas enfermas. No hay que confundir la educación sexual con la educación sexual integral, ESI, son dos cosas diferentes.
La primera educa a los niños y jóvenes sobre la reproducción humana, sobre sus riesgos como las enfermedades de transmisión sexual y el uso de anticonceptivos, mientras que el ESI adoctrina a niños con ideas erróneas de la sexualidad como la ideología de género, la promiscuidad y promoción de la vida LGBT. Si ya de por sí en la República Dominicana un grupo de padres extremadamente conservadores no querían que sus hijos recibieran educación sexual, con ese escándalo han pasado de escépticos a completos antagonistas de la cuestión. Es cierto que el país tiene que lidiar con embarazos de adolescentes, pero con el ESI, además de incrementarlo, corrompe aún más la niñez dominicana. Ese no ha sido el único escándalo del gobierno correspondiente a la ideología de género. No olvidar que estaba dando becas en estudios de género y LGBT. Y si todo lo dicho no es suficiente, también hay que recordar que ninguno de los gobiernos actuales han tenido el valor suficiente como para prohibir o frenar la enseñanza de ideología de género en las escuelas, pese a lo dañina que es, y la gran mayoría de dominicanos está en contra. Su excusa para mantenerla es que prohibirla es un ataque a la libertad de expresión. Esa siempre es la excusa de los gobiernos a cada disparate o degeneración en la República Dominicana. Lo peor es la mayoría que lo acepta. En el 2024 el Ministerio de Salud y Educación, por medio del Departamento de Igualdad y Equidad de Género a través del Programa de Salud Adolescente, realizan talleres donde promueven la ideología de género, el noviazgo y las relaciones sexuales libres de violencia. Los estudiantes dominicanos que tienen problemas con la gramática, lectura comprensiva, matemáticas e historia, ahora se les adoctrina de que la biología no existe y que los humanos nacen sin sexo definido, y eso ellos lo deciden en base a una construcción social. Lo que sorprendió a todos es que además de promover la tan nefasta ideología, es la existencia de departamentos de igualdad en los ministerios, porque esos dos no son los únicos con uno, cuando se crearon en primer lugar. Privilegios a los LGBT, este no está presente en el actual gobierno porque obviamente perderían a un montón de votantes conservadores y religiosos. Aunque dentro del PRM hay algunos a favor de políticas en beneficio a los LGBT, como la exministra del Ministerio Público Miriam Germán, que le explicó al país que se deben referir a las personas de la comunidad LGBTIQ con el género que elijan, para respetar su identidad u orientación de género. El coqueteo del PRM con los LGBT no es nuevo. En el 2020 la viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, Dilia Leticia Jorge Mera, llevó banderas LGBT para promoverlos. Del mismo modo, el Ministerio de Cultura ha estado realizando trabajos supuestamente artísticos de la comunidad LGBT, solo que no lo anuncian mucho por obvias razones. Algunos argumentan que pueden hacer eso por la libertad de expresión, si al igual que las personas que se posicionan en contra pueden ejercerla. Como no se va a criticar si una institución estatal en vez de promover valores realiza estos circos LGBT, porque por si no han visto, las supuestas grandes obras artísticas que realizan son una apología a la promiscuidad y el mal gusto. De nuevo aparece Pro Familia para ir en contra de la familia. Ellos se han aliado con organizaciones LGBT para fomentar su agenda. Todo eso lo aprovecha la ONU junto a otras ONG, realizan campañas en contra del país porque supuestamente no se respetan los derechos de esa minoría. Para los que se creen el cuento de que la República Dominicana es un país homofóbico, es ridículo. Los LGBT tienen sus derechos amparados en la Constitución como todos los dominicanos, pueden salir a las calles en sus famosas marchas y tienen trabajos hasta en el mismo estado. Si de verdad se sienten oprimidos, se pueden ir a Haití o Cuba, donde no les garantizan el más mínimo de los derechos. En este contexto empezó otro coqueteo con el Estado dominicano, esta vez con el matrimonio del mismo sexo. El experto en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats, explicó que la Constitución no prohíbe el matrimonio homosexual y que un matrimonio o unión igualitaria en el extranjero es válido en RD. Esta es la falacia, llamada la ignorancia. Para explicarlo mejor, consiste en defender una proposición, argumentando que no existe prueba de lo contrario. Para entenderlo más fácil, la Constitución no prohíbe la poligamia, por lo tanto es legal en el país. No, por eso su argumento es falso. Más bien la Constitución habla del matrimonio original, entre el hombre y la mujer. El matrimonio del mismo sexo es de las causas progresistas que más se defienden porque dicen que no hay que retroceder y seguir con el progreso. ¿Cuál progreso es ese? Darle privilegios a personas que no se reproducen y atacar a las que sí, con aborto, eutanasia, degradación social y una economía paupérrima. Después estos mismos son los que dicen que los planes de reducir la población es una teoría de conspiración. De verdad son la clara definición de tontos útiles. En República Dominicana hay algunos influencers y políticos que están de acuerdo con permitir el matrimonio homosexual, que por cierto no es matrimonio, justificándose que el país es laico y no se basa en la Biblia o principios cristianos. Independientemente de que lo sea o no por completo, la Constitución ya dejó en claro su posición sobre el matrimonio verdadero. Tanto que a esos progresistas les gusta hablar de la Constitución y oponerse a la imposición de una ideología en esta cuando ya está ideologizada y ellos quieren modificarla para ponerla suya. Esto da a entender que ellos carecen de una brújula moral. Después de todo, otra característica del progresismo es su relativismo moral. Esto es más evidente con su intento de modificar los conceptos como el del matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer mediante determinados ritos o formalidades legales. Si se empieza a relativizar conceptos y leyes, no sería sorpresa que regresara el atroz matrimonio infantil que costó mucho deshacerse de él. Sonará como una exageración, pero es algo que pasaría si se empieza con ese relativismo, pues, ¿cómo quieren que un pensamiento extremista no llegue a tal extremo? Para los que piensan en uniones civiles es otro problema, porque además de necesitar al Estado para unir a dos personas que no van a dejar descendencia, luego aprobarán la adopción homoparental, algo también problemático porque los niños no tendrán una familia natural. No hay que ser un experto para entender este punto. Todos tenemos padre y madre, solo que algunas personas por diferentes causas terminan perdiendo a uno o a los dos o son criados por otra persona. Pero lo normal es tener un padre y una madre, ya que esto forma una parte fundamental en el aprendizaje y desarrollo de la persona. Ya se han visto bastantes casos en los que niños criados por dos hombres o dos mujeres presentan problemas sociales y no es la sociedad, es que necesitan de una figura paterna y materna. Otro tonto argumento de que es su derecho ser padres. No es derecho de los niños ser adoptados, no cualquiera puede adoptar.
Otro punto por lo que una unión civil no sería beneficiosa es que todos los países que aprobaron dichas uniones a los pocos años pasaron a legalizar el matrimonio homosexual. Si de verdad quieren ayudar a parejas homosexuales no se necesita ningún tipo de boda, solo basta promulgar leyes en las que tengan facilidades como las parejas heterosexuales, pero eso no les importa a los progresistas porque solo buscan corromper la sociedad. Agenda climática y agenda verde, consiste en una serie de medidas para reducir el cambio climático e incentivar la creación de áreas verdes, pero terminan afectando la economía, el desarrollo y la energía de los países. El actual gobierno ha tomado préstamos millonarios para combatir el fenómeno natural de formas desconocidas, porque habrá que saber cómo utilizarán todo ese dinero, después se quejan por entrar en déficit fiscal. Si se sabe que el cambio climático hace que los fenómenos naturales sean más devastadores. El problema es que el país tiene problemas mucho más importantes que ya se mencionaron en el vídeo. Adoptar esas medidas frenan aún más la mecanización de varios sectores productivos por lo que se seguirá con la mediocridad actual. Otra cosa no tan mencionada, es que si a los dominicanos les pareció mucho los millones que tomó el Congreso deben saber que es poco en comparación a los millones de dólares que se necesitan para completar la agenda. Ese dinero significa más deuda externa que tendrán que pagar los ciudadanos, ya se ha visto a políticos y empresarios con exoneraciones en sus colecciones de autos, empresas y viviendas. En resumen, es más dinero desperdiciado. En vez de tomar medidas dictadas por la ONU y sus organismos, los gobiernos deberían ser independientes y tomar sus propias decisiones. Si quieren luchar contra el cambio climático, deberían optar por las energías renovables a las que tanto se han opuesto, resolver de una vez el problema de los residuos sólidos, construir duraderas infraestructuras en lugares que no afecten las tormentas y prohibir las viviendas en áreas vulnerables. Pero como se sabe, para ellos es más fácil gastar dinero que solo frenan el famoso progreso de los que tanto se jacta el PRD y sus facciones. A diferencia de otros países con esa agenda, este no lo ha aplicado bastante. Se puede decir que Balaguer era más ecológico, porque él declaró varias zonas parques y hasta creó el jardín botánico. Los gobiernos actuales hacen más bien todo lo contrario, pues hay compañías que explotan los recursos del Estado y terminan contaminando el medio ambiente, lo que daña el ecosistema y la vida de las personas que viven en las zonas aledañas. Solo que obviamente al ser grandes empresas internacionales no van a haber serias medidas en su contra como lo harían con microempresas nacionales. Algunas de esas compañías realizan eso con permisos ilegales proporcionados por los propios gobiernos y nunca se realiza una adecuada investigación para saber quiénes lo otorgan. Eso no le importa mucho al Ministerio de Medio Ambiente. Gran parte de la isla Saona es propiedad privada porque muchas personas tienen títulos de los terrenos. Y aún el gobierno no se ha atrevido a resolver ese problema, más bien lo ha ignorado porque para allantar inauguraron una comunidad sostenible allí. Otro problema en paralelo es que la inmigración ilegal de haitianos ha provocado invasión de terrenos tanto privados como estatales. Lo usan para hacer sus asentamientos o en el peor de los casos depredarlos provocando incendios forestales por orden de personas que tienen intereses en ese terreno y otras veces para producir carbón o fuego para cocinar. La vegetación en áreas urbanas es cada vez menor, hasta hay parques donde apenas hay árboles, razón por la que nadie quiere estar allí sentado a pleno sol, en un país donde el calor es inaguantable. Es como ese vecino que corta todos sus árboles frutales porque le molestan las hojas, pero luego anda pidiéndole a su vecino las frutas que éste produjo de sus plantas. Por el calor se instaló una parada de aire acondicionado para evitar la fuerte temperatura, ya deben de imaginarse cuánto costó, porque hasta tiene un vigilante. Plantar árboles es una solución mucho más económica, pero tiene que enfrentar a varios problemas como que los rieguen. Muchas plantas de la capital no reciben agua y se han secado. El problema de que sean muy grandes se puede resolver sembrando especies que no rompan el pavimento, con escasas ramas y de menor tamaño. Lo que sí es una verdadera dificultad es que los vendedores ambulantes se establecen debajo de estos por obvias razones. El problema de las hojas no es muy grande si es un árbol de hojas pequeñas que fácilmente pueden irse por la saña. Después de todo, hay en la capital mucho más basura como el plástico que no se biodegrada. La basura es uno de los problemas eternos que ninguno de los gobiernos de los últimos años ha logrado resolver. Aunque la culpa no es solo del gobierno, la principal es de algunos ciudadanos que tiran su basura donde quiera, cuando llueven la arrojan al río y cañada, y lo mismo pasa con las alcantarillas y desagües de los puentes. Se acumula y genera una montaña de desperdicios, más inundaciones de agua muy contaminada. La verdad es que la mayoría de ríos y cañadas, para no decir todos, están contaminados, especialmente Lousama y Jaina, que son cloacas y cada año empeora. Las instituciones educativas han hecho su pequeño esfuerzo para educar a los ciudadanos, pero la verdad es que esa educación empieza desde casa y mucha gente no tiene buenos ejemplos. Tampoco es que los gobiernos queden absueltos por completo, porque en cada inundación contaminada o cúmulos de montañas de basura tratan de arreglarlo rápido para que luego en otra lluvia pase lo mismo, y los políticos se la pasan echándose la culpa entre sí como si eso resolviera el problema. Un problema de los gobiernos es no proveer algunas zonas de zafacones públicos. Los pocos que ponen por la zona terminan desbordados de basura. Porque algo que tal vez algunos extranjeros no sepan es que en RD hay zafacones privados, es decir, que pertenecen a un establecimiento o casa que solo puede ser usado por sus miembros. Tampoco es que importe mucho la verdad, hay gente tan bruta que cree que deben echar la basura fuera del zafacón porque los recogedores de basura o conserjes tienen el trabajo de recogerla. Otro mal manejo de residuos son los vertederos, que terminan expandiendo más la contaminación por medio de los lixiviados y los incendios que se producen. Parte de la agenda verde son las energías renovables. Aquí regresa el problema de las ITS, es uno de esos problemas que, como los otros planteados, no quieren resolverse y no se resolverán mientras sigan con las mismas prácticas, aunque algunos no lo entiendan. Los apagones en la República Dominicana es el tema de nunca acabar y es algo presente desde hace décadas. Sin olvidar la elevada tarifa que los ciudadanos pagan y de la cual algunos políticos y empresas son casi absueltos, pues han llegado a acumular deudas millonarias mientras que el ciudadano promedio que no paga a tiempo inmediatamente se les corta. Otros reciben una factura elevada que no coincide para nada con su gasto energético. ¿Qué tiene esto que ver con la agenda verde?
Pues pese a que este gobierno es progresista no ha adoptado esas medidas, pues desde el 2013 se han planteado energías alternativas como la del conuco solar y estos gobiernos han hecho todo lo posible para impedirlo, pues actualmente intentan evitar que se propague este tipo de energía por supuesto monopolio. Sí, un monopolio estatal acusando a una pequeña industria emergente de ser monopólica. Esto queda más en evidencia porque ahora el Estado ha querido incursionar en dicha industria. Lo más cercano a la agenda verde es que los últimos gobiernos, al igual que el resto, no han querido explotar el petróleo que desde el siglo XIX se sabe que hay en el país. Este caso es tan raro y sospechoso porque han intentado ocultar esta información, por eso algunos ciudadanos sospechan de una mafia vinculada a la de los combustibles. Actualmente, al fin un gobierno está intentando buscar a inversionistas extranjeros para interesarse en el tema. Otra cosa con la que los últimos gobiernos han querido estar bien con la Agenda 2030 es la energía eólica. Desde el gobierno de Danilo hasta el actual se han inaugurado 6 campos eólicos. Lo que los presidentes ignoran es que las hélices de las turbinas no son degradables, es difícil deshacerse de ellas y reciclarlas no generan ganancias a largo plazo. Por eso algunos países han decidido enterrarlas. Ya se deben imaginar el problema que vendrá dentro de una década. Hasta aquí llegan las ramas del progresismo presente en el gobierno. Ahora se hablará de otra que está empezando a crecer en el país. Entre las divisiones más controversiales del progresismo está el animalismo, por lo menos el gobierno no lo ha manifestado. Quienes sí lo han propagado es opción democrática. Si está bien cuidar a los animales y estar en contra del maltrato animal, no se puede esperar mucho de ciertos dominicanos que ni siquiera cuidan bien a sus propios hijos. Lo que casi no dicen los animalistas es que quienes cometen la mayoría de casos de brutalidad animal son los haitianos ilegales, quienes comen gatos y perros, pero de eso ninguno se manifiesta. Sí, eso hacen por si no lo saben, es difícil encontrar mascotas en Haití y han hecho como pasó en Estados Unidos. Ahora algunos haitianos en el exterior quieren hacer control de daños y decir que son noticias falsas por racismo y xenofobia o mentir diciendo que los que comen gatos son dominicanos, algo que nunca había pasado en República Dominicana hasta que ellos llegaron. El problema con el animalismo es sobrevalorar la vida del animal sobre la humana, como han demostrado algunos que valoran a sus mascotas como si fueran los hijos que nunca tuvieron. Algo irónico porque por lo general quienes apoyan el animalismo están a favor del aborto. Ni siquiera tengo que explicar el por qué es malo querer poner en la misma balanza un humano y un ser irracional como un animal. Parece un problema pequeño pero no lo es. Si esto escala en los próximos años habrán políticas absurdas que sobreprotegen a los animales, poniendo en riesgo a la gente especialmente ganaderos y la economía. Si ya parte del animalismo es irracional, dentro de esa ideología hay una pequeña minoría que defienden a los animales invertebrados. Si recién ha aparecido ese grupo de anormales, está bien proteger animales como las abejas y mariposas, pero ellos prefieren proteger plagas y animales bastante grotescos que no traen ningún beneficio a largo plazo. Justamente es por el supuesto beneficio que algunos se convencen de protegerlos. Esa gente se informó con vídeos de supuestos expertos que dicen lo bueno que es tener bichos en tu hogar. Su justificación es que no provocan daño directo al ser humano y que no afectan el entorno donde se vive. Una exageración, pues si afectan con enfermedades y contaminación del hogar, además eliminarlos tampoco es que sea la gran cosa, son bichos que se reproducen bastante, por lo que hay cientos de ellos y matarlos no generan un cambio significativo en el ecosistema y mejora la higiene del hogar. La propuesta de estos tipos es que hay que sacar los bichos de la casa y esperar a que no regresen. Si fuera por ello les dejaran la casa a estas porquerías. Lo que la gente se inventa para no limpiar y fumigar la casa. Estas personas carentes de sentido común representan un problema, pues aunque una persona normal esté en contra de su actitud, si vive al lado de uno de estos animalistas será víctima de las plagas que estos crían. Su mayor problema es el mismo que los otros animalistas, pero empeorado, protegen a un animal que ni siquiera tiene el mismo nivel de inteligencia que un vertebrado pero están a favor del aborto y cualquier otra forma de muerte. Aunque crean que este es un grupito de anormales irrelevantes, como ya se ha visto con los grupos progresistas en el país empiezan pequeños y cuando vienes a ver hasta ya tienen organizaciones. Ya en algunos países esta nefasta rama del progresismo ha impulsado medidas carentes de cualquier raciocinio que han amenazado la alimentación y economía de un país.